soy de la Sierra Maestra y yo soy de la Quebrada del Yuro. El 8 de octubre se van a cumplir los 40 años, digamos que de la última batalla del Che en las montañas. ¿Qué puntos de encuentro usted ve entre las luchas, los sueños y las aspiraciones del Che y los sueños, las luchas y las aspiraciones de ese guerrillero que también es Hugo Chávez? Fíjate que esa pregunta que tú me haces, te pido permiso para englobarla con mis recuerdos, mis reflexiones y mi alma, pues, ¿no? Yo nací por aquí muy cerca, bajando el río, ahí pasa el río Boconó. Bajando el río está Sabaneta de Barinas. Sabaneta de Barinas es un viejo pueblo. Ahí donde está el antiguo vado, el paso del río, porque aquí todavía el río que viene bajando de la montaña, mira, ya se ve la montaña, esos son los Andes ya, estamos nosotros aquí en los últimos ramales y estribaciones de los Andes, estos son los Andes, mira la pendiente, pero de aquí para allá, de esa carretera que está a 100 metros para allá, ya no hay más pendiente, es una sola mesa gigantesca, hasta el Apure y el Orinoco. Entonces yo nací hace 53 años, ahí en la orilla del río, a la orilla, a 100 metros del río, de la madre vieja del río, Boconó, en Sabaneta. Y yo creo que me conseguía el Che Guevara desde esos primeros años. Desde esos primeros años me conseguía el Che Guevara. Y a Fidel Castro. En primer lugar, fíjate, yo nací en 1954. Ustedes saben muy bien que en ese año el Che estaba en Guatemala. Y ese año estaba yo naciendo aquí al mismo tiempo que los gringos estaban invadiendo Guatemala. Era mediados del año 54, yo nací el 28 de julio. La invasión a Guatemala comenzó en junio. Después que la OEA prácticamente la aprobó en Caracas, por cierto, en Caracas, en el aula magna de la Universidad Central, había gobierno militar de derecha en Venezuela, era el general Marcos Pérez Jiménez, el presidente venezolano. Bueno, solo para remontarme allá, cuando yo nací el Che Guevara estaba viendo, como él lo escribe después, cómo era, bueno, desgarrada la democracia en Guatemala y el sueño de un pueblo. Empezó a ver algunas luces con aquel buen coronel que era Jacobo Arbenz Guzmán. Y aquel buen gobierno que tampoco había lanzado ningún proyecto socialista, ni comunista, ni revolucionario siquiera, se catalogaba una reforma agraria, pues. Y empezó a chocar con la United Fruit Company y los grandes intereses del imperio norteamericano. Ahora, yo fui creciendo allí, en una casa de palma, piso de tierra, pero desde niño yo sobre todo oía mucho radio. Me llamaba la atención un viejo radio grande que tenía la abuela Marta Frías, abuela de mi madre, en Los Rastrojos, un poquitico más allá de Sabaneta, en otro caserón grande de palma. Ellos tenían un viejo radio. A mí me encantaba aprender aquello y era como el internet de hoy, ¿no? Aquellos niños que éramos nosotros, navegábamos por aquellas ondas. Oye, y ahí llegaba ese radio grande, captaba, sobre todo en las noches, emisoras internacionales. Y a mí me encantaba desde niño oír las radionovelas. Yo recuerdo El Gavilán contra el enano siniestro, el béisbol
empezó uno a oír Caracas, un Magallanes, tal. La voz de Delio Amado León, un gran narrador que tuvimos nosotros, ya murió Delio Amado León. Y oír noticias, noticieros, ¿no? La música. Mi abuelita Rosa tenía un radio más pequeño, eran radios de batería, tú sabes. Y también por ahí, yo me fui pegando ahí, a oír. Y ver, 1960, yo entré a primer grado, ahí en la escuela primaria, 61, 62, y entonces comenzó a oírse, uno comenzó a oír que había una cosa que se llamaba guerrilla. Y de repente yo recuerdo clarito que un día llegaron a la escuela donde yo estudiaba, el grupo escolar Julián Pino, llegaron muchos soldados. Es más, recuerdo que haber visto cómo a un soldado se le cayó una granada que rodó. Claro, la granada estaba asegurada, pero niños nosotros salimos despavoridos, porque mi papá era maestro en esa escuela, entonces uno tenía como más acceso a la escuela, es decir, iba con mi papá, no solo iba a la hora de clase, sino a una reunión, entonces uno iba con el papá, mi mamá era maestra también, allí. Yo recuerdo clarito. Y aquí, en este mismo lugar donde estamos, en esta vieja Plaza Bolívar, en este reducto, esta esquina de montaña, allá el Boconó, allá el otro río Masparro, la montaña, como ya les dije, la Sabana. En el viejo hato La Marqueseña se llama esto. La Marqueseña porque es su dueño, uno de sus dueños, en tiempos de la colonia, era el marqués del Boconó. Compró el título, en ese tiempo se compraban los títulos. Uno compraba al rey de España, el marqués del Boconó. Era el dueño de toda esta inmensa región. Y era un paso estratégico, obligado, sobre todo en invierno, y también en verano, sobre todo para los ejércitos, las tropas y el comercio. Por aquí pasaban las carretas de mula, las tropas de caballería, la logística, y para cruzar el río por aquí no podían. Era por Sabaneta que se cruzaba el río, en el paso varonero, así se llama, del varón, ese es otro título, del varón del Boconó. Yo recuerdo cuando niño, a mi abuela Rosa, la madre de mi padre, ella me crió. Ella contaba los cuentos que le echaba su mamá, Inés Chávez, india de los llanos. Y su abuelo hablaban del cabo Zamora, Ezequiel Zamora. Después yo me pegué en los libros con lo que había oído de niño, los cuentos que van pasando de generación en generación. Y entonces mi abuela contaba, sentados nosotros ahí en el pretil de la casa de Palma, mirábamos hacia acá, ella miraba y nos ponía, miren allá está la montaña, porque desde allá se ve esta montaña. Decía, por ahí se fue el cabo Zamora, cuando pasó por aquí, y detrás de él los hombres del pueblo, entre ellos un Chávez que dejó la mujer y los hijos y se fue detrás del cabo Zamora por los caminos de la Marqueseña. Esta es la Marqueseña. Por aquí pasó Bolívar también, aquí acampó Bolívar, era obligado, además es un puesto fresco, ¿ves?, para descansar las tropas, a la logística, bueno, mandar a preparar la carne asada para las tropas. Aquí pasó Zamora, y años después aquí estuvo el abuelo de mi madre, guerrillero, antigomecista, es decir, antiimperialista, de hace 100 años, Pedro Pérez Delgado. Maizanta vivió aquí porque el padre de su mujer, Claudina Infante, bueno, tenía parte, seguramente había adquirido los derechos, ¿cómo se llama?, las bienhechurías de parte de esta sabana. Aquí fue que Maizanta se enteró de la traición de Juan Vicente Gómez a Cipriano Castro. Maizanta era castrista, nacionalista, y entonces de aquí se fue a la guerrilla. Dejó la mujer y los hijos pequeños. Mi abuelo Rafael y mi abuelo Pedro decían antes de morir que ellos no recuerdan a su padre, porque cuando él se fue a la guerrilla en 1914, un poco antes quizá, ellos tenían 5 o 6 años de edad. Apenas recuerdan un hombre alto, catire,
le decían el americano. Yo te digo todas estas cosas para tratar de decir al mismo tiempo cuántas cosas significa este lugar para mí y para nuestro movimiento, para el impulso revolucionario, patriótico, bolivariano, zamorano, que nos trae como un huracán, ¿no? Ahora, para seguir con el Che, alineado por estos recuerdos, ¿no? Todas estas reflexiones. Entonces yo de niño, es decir, 8, 10 años, ¿no? 8, 10 años, ya uno oía hablar de un Fidel, de un Che, porque mi padre, maestro de escuela, y mi padre de pensamiento progresista siempre, tenía unos amigos, maestros, el médico, etcétera, que bueno, veían con mucho agrado el movimiento guerrillero, que aquí había comenzado a fermentar, sobre todo después del éxito de la Revolución Cubana en 1959. Estamos hablando del año 60, 61, 62, cuando Rómulo Betancourt era presidente, cae Pérez Jiménez, pero luego traicionan al movimiento revolucionario, y el movimiento revolucionario venezolano se va a las montañas, o al menos una parte de él. Bueno, muchos de ellos se vinieron aquí a estas montañas y a esta sabana. Aquí funcionó un frente guerrillero, desde las montañas del Boconó hasta el Apure. Y por tanto, la CIA, el imperio, utilizando al gobierno y a las fuerzas armadas venezolanas, instalaron aquí, en este sitio estratégico, un teatro de operaciones. No había mejor lugar para instalarlo desde el punto de vista militar. Ellos no fallaron en la escogencia del lugar. Yo recuerdo de niño haber venido aquí, sería por 1964, mi padre estuvo detenido aquí. 2 o 3 días mi madre vino a traerle comida. Aquí torturaron gente. Aquí desaparecieron gente. Desde aquí se comandaba pues toda la acción antiguerrillera por todo el eje del Boconó hasta el Apure. Fíjate los recuerdos que uno carga, pero desde entonces uno oía hablar, bueno, de una guerrilla, de unos soldados, de un gobierno, ¿no? Y de por allá un Che, un Fidel. Un Fidel. Uno pasaba por allí porque esa era la carretera. Ahora tenemos la autopista, que la terminó la revolución, pero la carretera vieja es esta que va aquí mismo. Así que ahí había una alcabala permanente. Uno pasaba hacia Barinas o hacia Barrancas, era la alcabala de los soldados cazadores. 1965, 64, 66. Ahora fíjate, ya en 1966, yo termino la primaria en Sabaneta, la escuela primaria, y obligatoriamente para poder estudiar en esa época en Venezuela uno tenía que emigrar a la ciudad, al liceo. El único liceo que había en Barinas, el liceo Oleri, aquel edecán que tuvo Bolívar, un general irlandés, Daniel Florencio Oleri, de los más leales hombres a Bolívar. Pasó aquí toda su vida. Bueno, yo entré al liceo Oleri en julio de 1966. O mejor dicho, salí en julio de sexto grado aquí en Sabaneta e ingresé en octubre, por estos días. Hoy es 1 de octubre. Bueno, el 1 de octubre comenzaban las clases. De 1966 estaba yo comenzando primer año de bachillerato en el liceo en Barinas. Y ya, bueno, uno dejaba de ser el niño, pero uno traía los recuerdos, los comentarios, la guerrilla, que si desaparecieron al bachiller Rodríguez por aquí, en un pueblo cercano, que si el médico de Sabaneta, que vivía frente a la casa nuestra, se lo llevaron una madrugada, y uno vio que lo llevaran a rastra, unos soldados, porque supuestamente era guerrillero, y desapareció. Que si mataron tantos guerrilleros allá en el Apure, que aquí mataron unos soldados, una emboscada. Ya uno de niño se fue llenando de esas cosas, ¿no? Y no entendía muy bien, pero en la medida en que los años pasaban uno iba entendiendo mejor. Entonces ya en Barinas, año 66. Y comienza
En el 67, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo que en las conversaciones nuestras en Barinas, ya en la capital, ya con muchachos de la capital, ya había el liceo en ese tiempo en Venezuela, te voy a decir, era una cuna de formación política, los liceos. Luego, el sistema capitalista venezolano eliminó los liceos por eliminar el nido donde los niños se empezaban a ser adolescentes y empezaban a hablar de política y de revolución a través de los centros de estudiantes. Todo eso lo borraron en los 80, en los 90. Ahora están renaciendo los liceos en Venezuela, los liceos bolivarianos. Hace poco inauguramos 10 de ellos, pero seguimos construyendo o adecuando viejas instalaciones, modernizándolas, cambiando el pensum de estudio, pero volviendo al liceo, es decir, toda la secundaria en un bloque, pues, de primer año a quinto año, o 6 años si es el caso de las escuelas técnicas industriales. Pero así que en el liceo, en primer año, uno oía los comentarios, reuniones, el centro de estudiantes, movimientos en las calles de Barinas, vecinos, un vecino, Ruiz Guevara, había sido guerrillero, escritor, comunista, sus hijos, muy amigos, Vladimir, Carlos, Tania, fíjate los nombres. No, era el año 66. Uno dejó de ser el niño del pueblo, del pueblerino, veguero del monte, para comenzar a ser ya un adolescente de la ciudad. Nada fácil para uno, criado en el monte, ¿no? Y empecé a jugar béisbol en el estadio de la Carolina, ahí ya en el equipo ya del liceo. Me gustaba el teatro, hacíamos alguna obra de teatro, etcétera. Dibujaba, empecé a estudiar pintura en la escuela Cristóbal Rojas, ahí en la Plaza Bolívar de Barinas. La Casa de la Cultura, me atraía la cultura siempre, la lectura, la biblioteca, de vez en cuando un periódico, que uno no tenía cómo comprarlo, pero el periódico, un periodiquito del liceo. Y entonces el Che Guevara apareció en Bolivia. Eso tiene que haber sido como en comienzos o mediados del año 67, por allí. Es decir, yo estaba saliendo del primer año de bachillerato y entrando al segundo año. Yo recuerdo clarito que conversábamos cuando las noticias decían que el Che Guevara lo están rodeando, porque hubo varios días de noticias, ¿no? Porque yo recuerdo clarito que nosotros, Adán, mi hermano mayor, que ustedes conocen muy bien, y otros amigos, Vladimir, en Barinas, decíamos, y yo era uno de los que decía, bueno, seguro que Fidel, uno viendo películas, ¿no? O soñando con películas, seguro que Fidel lo manda a rescatar con unos helicópteros. Un muchacho, un niño, pues. Porque el Che decían, no, lo están rodeando. Capturaron a tantos, porque primero capturaron una parte de la guerrilla, mataron a algunos. Tania, el grupo de Tania. Eso se iba sabiendo, porque las noticias, sobre todo por radio, iban radios internacionales, Radio Habana, Cuba, se oía, y Radio Habana, Cuba transmitía, seguramente tratando de alertar al mundo para que un poco lo que hizo Fidel aquí, ¿cuántos años después? 30 años después, el 92. Lo primero que Fidel hizo, de lo primero que hizo fue alertar al mundo. Chávez lo tienen preso, que exige al mundo que no lo maten. Me imagino que eso, la misma lógica usó Fidel. Al Che, ok, lo están rodeando, el Che, pero es el Che y son sus compañeros, ¿no? Tal, que no lo maten, pero al final lo mataron, como sabemos, ¿no? No se pudo evitar que el crimen del imperialismo, utilizando la mano de la Malinche, aquel sargento que no podía disparar, y el Che le dijo, deja de temblar y dispara que vas a matar a un hombre. Tuvo que tomarse unos tragos para poder matar. Y el Mario Terán dice después, aquel hombre yo lo vi muy grande lo veía. Era un gigante. Claro que tenía que verlo grande, aquel enano que no fue sino la mano del imperio tembloroso cumpliendo la orden de ejecutarlo. Le decía, usted dijo ayer dos cosas que a nosotros nos llenaron de admiración y por supuesto también de interrogante. La primera fue cuando contó que en su diario de soldado usted había escrito con su puño y letra 1, 2, muchos Vietnam, y también confesó de que en algún momento usted estuvo a punto de saltar del ejército a la guerrilla.
¿Qué lo llevó qué lo inspiró a tener ese deseo? Yo creo que toda esta secuencia de hechos y de aconteceres de mi vida desde niño. Es decir, desde niño yo comencé a sentir seguramente lo que mi padre sentía, lo que los amigos de mi padre sentían, lo que los Horta sentían, amigos de mi padre, en el botiquín de los rastrojos de San Hipólito. Yo comencé a sentir como una simpatía por unos guerrilleros que andan en las montañas, nadie los ve, y algún cuidado por unos soldados que llegaron a buscar a los guerrilleros, desde niño. Luego todos esos recuerdos en Barinas, todo aquello del Che, y al fin la noticia dramática, terrible, lo mataron, y la foto aquella, y sus ojos abiertos. Uno se sentía identificado con aquel hombre, con aquel mártir, el Che, ¿no? Y luego el ejército, porque a los pocos años al Che lo matan en octubre del 67, 40 años, yo estaba comenzando el segundo año de bachillerato, ya tenía 13 años, 14 años recién cumplidos, y empecé a jugar béisbol y a través del béisbol a viajar a Guanare, a viajar a Barquisimeto, a jugar béisbol, a tener contacto con otro mundo más allá del pequeño mundo en el que nací, a leer, a oír, a conversar, y luego el ejército, y este uniforme, y aquel fusil. Me gustó el ejército del primer día, me sentí como pez en el agua, me gustó el ejército, y Bolívar, y el rastro de Bolívar. Yo creo que desde los primeros días de soldado me hice bolivariano, y empecé a ver aquel fusil, y a oír a Ali Primera, nuestro cantor. Yo entré a la Academia Militar en 1971, es decir, apenas habían pasado 4 años, menos de 4 años, de aquel día en que el Che, se regó por todo esto y se hizo un mortal, ¿no?, de su asesinato. Esos 4 años de Academia Militar, del 71 al 75, ¿no?, fueron años de dejar de ser adolescente y hacerse uno ya un hombre. Y te voy a decir más, fíjate las vueltas que da la vida, como se dice. En diciembre de 1975, apenas yo recién salido de la escuela militar, subteniente, me mandan aquí. Qué cosa, ¿no? Como un juego donde alguien pone piedra. Es decir, la marqueseña, las leyendas de la marqueseña, la abuela que decía, allá se fue el cabo Zamora. Luego, el teatro antiguerrillero, los soldados que buscaban a los guerrilleros, mi padre preso aquí, ahí mismo por esa subida, llegamos un día a visitarlo, lo tenían por allá encerrado, con otros amigos. Y luego yo de jefe militar aquí, cuando apenas había cumplido 21 años. Fíjate qué cosa tan acelerada de acontecimientos que fueron madurándome en esta Plaza Bolívar. Hace poco lo recuperamos, esto estaba cubierto por el monte y los años, pero un día vine y caminando por aquella calle le dije a los muchachos, hace un año cuando tomamos este latifundio, ahora tú ves que está un centro de formación socialista allí, en lo que fue la Marqueseña. Le dije a los compañeros, porque esto no se veía de monte, y yo los recuerdo y dije, no, por allá hay una plaza, y buscamos unos árboles, unos garabatos, decimos aquí, y con los mismos pies empezamos a abrir el camino, a apartar monte, cuidado con una culebra. Bueno, conseguimos esto, las ruinas de lo que fue la vieja Plaza Bolívar. Ese diciembre del 75 yo pasé aquí la Navidad, y recuerdo que aquí reuní a mis soldados, eran 20, 30 soldados, campesinos, soldados, pues, para hablarles de qué, de Bolívar, de Zamora. Allá había un carro negro viejo,
que después mi padre me dijo, ese carro era del médico que desaparecieron, que era comunista. Ese carro me llamó la atención y yo un día con un sargento le dije, vamos a abrir este carro. Tenía varios agujeros de bala. Con un alicate, con un destornillador abrimos la maletera. ¿Sabes qué conseguí? Un regalo. Un regalo, yo no sé cómo no se lo llevaron eso. Tantos años tenía ese carro ahí. Estaba aquello lleno era como un maletín de esos de plástico, con un cierre, de esos como de guardar ropa, lleno de libros. Vladimir Ilich Lenin, ¿qué hacer? El Estado, la tesis del Estado en Lenin, el Estado y la Revolución, el imperialismo, fase superior del capitalismo, y no sé cuántos folletos del Partido Comunista. Yo me di un banquete por las noches, yo amanecía leyendo ahí en el cuartico aquel, con una lamparita, y le leía a los soldados, con cuidado, pero sobre todo fue un regalo que me dio ese doctor que lo desaparecieron. Ahora fíjate, todo eso a uno lo va llevando. El libro Verde Oliva, que así se publicó por estas tierras, y así se llamó y se llama el libro del Che, Guerra de Guerrillas. Yo empecé aquí a leer al Che, aquí en este puesto. Al Che sobre todo, que escribió aquel libro y otros artículos, que en aquel carro viejo había folletos con discursos de Fidel, del Che, y comunicados y documentos pues del Partido Comunista Venezolano, del movimiento de izquierda revolucionaria. Sin duda que el médico ese que fue dueño de ese carro era comunista, y él cargaba, seguramente distribuía, a lo mejor era un jefe de célula. Habría que investigar, eso se puede averiguar todavía. Mi padre creo que conoció a ese médico, creo que era el médico de Barranca, el doctor de Barranca era médico. Todo aquello fue, como amasándolo a uno, despertándole la conciencia, porque el conocimiento, ayer yo lo recordaba, siempre lo estoy recordando, solo el conocimiento te despierta la conciencia, pues. Es como la luz. Si no, todo es oscuridad, tú ni sabes qué mundo vives, ni por qué caminas, ni hacia dónde vas, ni de dónde vienes. El conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de lo que pasaba en Venezuela y en el mundo, a uno le fue abriendo los ojos. Entonces yo era soldado antiguerrillero. A los pocos meses me mandan de aquí a las fronteras con Colombia, por allá por el Cutufí, a buscar guerrilla colombiana, porque ya por aquí en verdad guerrilla venezolana no había. Algunos grupos, que sí, unas informaciones, etcétera, pero no había operaciones, ya no había prácticamente. En cambio se comenzó a levantar el foco fronterizo con la FARC, el ELN y grupos irregulares, paramilitares, etcétera, que operaban ya y penetraban la frontera. En ese tiempo estaba en Barinas el batallón de cazadores Manuel Cedeño, que era mi batallón, nuestro batallón. Pero al poco tiempo, el año 77, 10 años del asesinato del Che, ¿no? 10 años de su eternidad. Entonces el batallón de cazadores de aquí lo mandan a Oriente. ¿Por qué? Porque habían rebrotado unos grupos guerrilleros venezolanos, obviamente, en Oriente. Y el batallón nuestro, estaba yo muy enamorado de la madre de María, Nancy, y recuerdo que uno se fue con el corazón partido. Por aquí pasamos una madrugada con la columna de camiones de soldados rumbo a Cumaná, allá donde nació el mariscal Sucre, en el otro extremo del país, en carro. En ese tiempo que no había casi autopistas por Venezuela, eran como 14 horas de aquí a Cumaná. Bueno, allá llegamos y de inmediato operaciones antiguerrilleras, y allí sí había operaciones duras. Un encuentro por allá, unos heridos, unos prisioneros, y yo vi cómo torturaban a unos campesinos muy delgados, muy flaquitos, y me opuse, le dije: mi coronel, que van a estar golpeando a esos señores, que son guerrilleros, no se meta, teniente. Y bueno, entonces sí me metí, y le estaban dando con un bate de béisbol, y el que le estaba dando era un soldado de mi pelotón,
un coronel de inteligencia, llegó allí una noche al puesto de mando donde yo estaba, en las montañas de Oriente, con esos prisioneros, y después que vamos a descansar, 10 de la noche, yo oigo gritos, y me paro rápido y tal, le estaban dando de batazo, y era un soldado de los míos dándole, por orden del coronel, que no era jefe ahí. Él llegó a pernoctar con aquellos prisioneros. Entonces yo le arranqué al soldado el bate de la mano, largué el bate al monte, y le dije a los soldados, fuera de aquí no los quiero ver a ninguno, eran mis soldados, y me quedo con el coronel y 2 más que él cargaba de inteligencia. Era la famosa CIFA, terrible era la CIFA, Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Le tenían miedo al CIFA, eran torturadores, cortaban manos, lo que le hicieron al Che, porque los instructores eran los mismos. ¿Quiénes? Los gringos, los Rangers, la Escuela de las Américas en Panamá, etcétera. Yo me enfrenté a aquel hombre, me amenazó con solicitarme un juicio. No me importó, yo no, pero aquí, este no es un campo de concentración. Le dije, o usted me pasa esos prisioneros a orden mía, o usted se vaya aquí, mi coronel, yo no puedo aceptar esto. Él se fue, violando normativa, porque la normativa era que no se podía transitar de noche. Pero como él andaba de civil, se fue. Lo cual entonces me lo achacó después a mí, que yo lo eché. Yo no lo eché, él mismo se echó. Le dije yo al general, lo que me mandó a llamar de Maturín, el comando de la Brigada de Cazadores, que qué me pasaba a mí, que si era que yo estaba, ¿cómo se llama?, interfiriendo en las operaciones y tal. Entonces yo, no, mi general, yo sencillamente no estoy de acuerdo con que torturen a estos señores. Entonces el general moralmente no tenía cómo defender la tortura, así que dijo, bueno, es verdad, se extralimitaron, pero usted no ha debido hacer eso, sino pasar la novedad. Bueno, a los pocos días, los señores prisioneros aparecieron muertos. Se suicidaron, entre comillas, los mataron. En esos días fue que mataron al padre del actual vicepresidente, Jorge Rodríguez, lo mataron en un calabozo. Por esos días apareció flotando en el mar el cadáver. Muchachos, eran jóvenes universitarios, jóvenes profesionales. Aquí perseguían, aquí desaparecían, aquí torturaban, aquí cortaban manos. Por esos años, tú sabes quién era jefe de operaciones de los cuerpos de inteligencia. Posada Carriles, este terrorista, protegido hoy por Bush y el gobierno de Estados Unidos. Terrorista, asesino. Bueno, todo eso se vivía aquí, y yo de soldado antiguerrillero. Y yo leyendo al Che por allá escondido en mi carpita. Y yo leyendo, bueno, las tácticas de la guerra revolucionaria. Y leyendo a Fidel, oyendo discursos de Fidel. Nunca se me olvida. Años atrás yo había oído a Fidel en un viejo radio de esos radios gringos llamado GRC9. Y en las noches, entonces yo oía noticias. Vieja costumbre mía de niño, oír radio, noticias, o música. Entonces en el radio aquel, eso fue cuando mataron a Allende, cuando el golpe contra Allende. Nunca se me olvidará, estábamos en un grupo de cadetes, éramos cadetes, te estoy volviendo atrás, una anécdota de atrás. Tumban a Allende, a los pocos días Fidel da un discurso. Y recuerdo lo que dijo Fidel clarito, porque nosotros nos llamó tanto la atención, además con la profundidad y la fuerza que Fidel lo dijo, que un grupo de nosotros estábamos oyendo, entre ellos un compañero ya muerto lamentablemente hace poco, Pedro Ruiz Rondón, general, él era del Zulia, Maracucho. Él estaba ahí, estábamos oyendo radio una noche, en operaciones por ahí, en entrenamiento, pues, éramos cadetes. Y Fidel dice aquella frase y nosotros hasta lo emulábamos después. Años, toda la vida, Pedro Ruiz Rondón y Hugo Chávez, cuando se veían después, que se conseguían por ahí, emulaban a Fidel, era como una forma de saludarnos. Si cada trabajador, si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe fascista chileno no se da. Frase de Fidel, pero que a uno le metió aquí. Si cada trabajador, si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe no se puede dar. A usted se le grabó también la frase del Che, 1, 2, 3, mucho Vietnam. Claro, 1, 2, 3, Vietnam en América Latina. Entonces, uno veía 1970, 1977, en Oriente, vuelvo allá. Acciones de combate,
conflictos como ese de los guerrilleros o supuestos guerrilleros torturados. Apareció el cadáver de Alberto Lovera, apareció el cadáver flotando en el mar, el otro Jorge Rodríguez, ¿no? Yo en Cumaná además me puse a jugar béisbol con la Universidad de Oriente, porque yo estaba entonces en mi pleno apogeo en el béisbol, tenía 22, 23 años, yo no podía estar sin jugar béisbol, así que en cualquier momento libre que tenía un fin de semana, o cuando el batallón venía a guarnición de operaciones, yo jugaba, y me hice miembro del equipo de la Universidad de Oriente. Yo jugaba en primera base, y todavía pichaba, no tenía todavía el manguito rotatorio completamente destrozado como lo tengo hoy ya. Entonces ahí empezaban. Hice contacto con unos jóvenes estudiantes de la UDO, Universidad de Oriente en Cumaná, de la izquierda. Eran del movimiento de izquierda revolucionaria, otros de bandera roja, que siempre tuvo movimiento, fuerte movimiento y presencia en los liceos y universidades, sobre todo en el oriente del país, tierra levantisca, rebelde, por naturaleza y por esencia, desde los indios caribe, los cariñas. Nunca pudieron los españoles dominar el oriente de Venezuela. Bueno, lo cierto es que yo tenía entonces, comencé a elaborar un plan, quizá el primer plan militar de mi vida. Mi plan, pues. Mi plan porque empezó yo solo, con unos amigos civiles, estudiantes, un profesor universitario, que de vez en cuando venía, era como un contacto, no recuerdo su nombre, 2 jóvenes estudiantes, y yo tenía los soldados, pues. Los soldados eran muchachos analfabetas, algunos de ellos, pero bueno, que uno los cargaba en el alma, eran mis soldados. El plan era irme para la guerrilla, pues. Y por esos días estábamos en operaciones, y yo escribía un diario, y entonces hablaba del Che, le escribía a la negra que estaba lejos, negra mía, te amo, le escribía a Nancy, la madre María, y de Rosa y de Hugo, hacía reflexiones ahí, montaña, cómo te amo, a mí yo amo la montaña, ¿no? Pero ya uno sentía un llamado de la montaña. Yo recuerdo haber escrito, montaña, cómo te amo, quizá algún día mi huella quede y se confunda contigo, montaña, montaña oscura, montaña mágica. Y era el Che, la guerra de guerrilla, y era otro libro que yo leía mucho en esos años, me lo regalaron aquí en Barinas los compañeros, el de Plejanov, el papel del individuo en la historia. Y entonces yo empecé a convencerme, sí, no importa la libertad. ¿Qué es la libertad?, dice Plejanov. Yo empecé a asimilar aquel concepto de libertad, y es el que tengo y tendré para siempre. La libertad no es hacer lo que uno le dé la gana, ni este famoso o supuesto libertinaje del capitalismo. No, lo dice Plejanov con una gran profundidad. Si tú eres consciente de que formas parte de una causa mayor, de un movimiento mayor, y estás encadenado en un sótano, pero tú entiendes que ese es tu papel en esa causa mayor, entonces tú eres libre. Ese es tu papel en este momento de tu vida. Yo me sentía así un poco, ¿no? Ya, bueno, sometido a una rigurosidad en el ejército, pero miembro de una causa mayor, cuyas piezas o cuyos juegos se desatarían en algún momento. Siempre yo pensaba, ¿no? Entonces tenía ese plan, 1 o 2 Vietnam escribo en el diario, y el plan de irme a la guerrilla. Era un plan medio loco. Y ahí fue que fundamos, en ese mes de octubre, noviembre de 1977, entonces fundamos lo que, viéndolo hoy en retrospectiva, sin duda es la primera célula de lo que fue luego el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Yo juramenté 5 soldados, pues, y éramos el Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela, Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela. Todo este cúmulo de cosas de 20 años de mi vida fueron como aflorando en aquel campamento antiguerrillero, y aquellas lecturas y aquellas experiencias y aquel, bueno, un Vietnam, 2 Vietnams en América Latina. Y yo desde entonces me hice guerrillero, y hoy sigo siendo un guerrillero, solo que soy guerrillero presidente. Creo que Fidel también,
será siempre un guerrillero. Casi siempre. Él es el gran guerrillero, como fue el Che, y seguirá siendo un gran guerrillero. Casi siempre quienes intentan minimizar la figura del Che, los detractores de ese ejemplo, lo acusan de aventurero. ¿Usted cómo definiría a ese hombre? De varias facetas. Yo creo que hay varias formas, varios enfoques sobre el Che. Pero quizá de su misma expresión, ese minuto de enfrentar la muerte y la mano temblorosa de Mario Terán, y decirle, deja de temblar ya y dispara que vas a matar a un hombre. Un hombre. Y tu pregunta, ¿cómo definir ese hombre? Un hombre en todo lo extenso de la concepción o el concepto de lo humano, pues, de lo humano. El Che es mucho más allá que un guerrillero, que el guerrillero heroico, lo sabemos, y sobre todo yo en estos últimos años me he conseguido al Che pensador, al Che reflexivo, al Che del pensamiento crítico, al Che, bueno, del modelo económico transformador, al Che de la etapa de industrialización de Cuba, al Che y sus reflexiones, bueno, en África, al Che y sus críticas al modelo soviético y a la cartilla soviética, al Che y todo esto que Borrego ha estado elaborando con maestría y con lealtad al pensamiento del Che, el Che, bueno, y su crítica al manual de economía política, publicado por la Unión Soviética, el Che y sus críticas y sus alertas sobre el modelo yugoslavo. El Che tenía razón, fíjate, cómo aquellos modelos socialistas terminaron siendo pulverizados por el capitalismo, ¿no? Por el capitalismo. Entonces, sí, yo creo que el Che es un gran hombre, uno de los grandes hombres de nuestra historia, desde todos los puntos de vista donde tú lo veas. Por eso no exageró Fidel cuando dice en aquel discurso, si alguien quiere que sus hijos sean, ¿no?, el revolucionario, el hombre, el humanista, seamos como el Che, porque es como un rayo a seguir, como un sendero vivo a seguir desde el punto de vista humano, del desprenderse de todo. El Che crístico, yo que soy cristiano, no, él no fue cristiano, Fidel no es cristiano, pero yo creo que son hombres crísticos, que viven crísticamente. ¿Cuál Cristo, pues? Crucificado, Quijote, y él mismo lo dice, siento bajo mis piernas de nuevo el costillar de Rocinante. Y uno a veces ha sido un poco de eso también, ¿no? Un poco de eso también. Pero no fue el Che ningún aventurero, fue un pensador, fue un revolucionario, pero fue un hombre coherente entre el pensar, entre el hablar, entre la idea y la acción. Porque hemos visto ejemplos distintos de gente que pensó muy bien, pero que hizo muy mal, o que a lo largo de una vida no fue capaz de ser coherente con la palabra, en la acción con la palabra. El Che coherente, el Che actor revolucionario, y hoy en día finalmente vivo, así como se canta de Bolívar, le cantaron los poetas a Bolívar, Asturias, por ejemplo, los hombres como tú, libertador, no mueren, sino que cierran los ojos y se quedan velando. Igual el Che, los hombres como Bolívar, como el Che, no mueren, sino que se quedan velando siempre. Inmortales, vencen la muerte. Fidel venció la muerte. Fidel no morirá. Para los que andan diciendo que Fidel se está muriendo, no, Fidel nunca morirá. Entonces así es el Che. El Che, por decirlo en una palabra muy de esta tierra donde estamos, del llano venezolano, se desparramó cual lluvia por estas tierras, nos empapó, y aquí lo cargamos hoy, vivo, hoy vive en nosotros. Usted fue junto con Fidel a Altagracia, en Argentina, a la casa donde vivió el Che. ¿Qué sintió ahí en ese lugar, en ese encuentro con ese pedazo de historia? Aquella noche, después de la cumbre, nos fuimos juntos, íbamos los dos en el mismo carro y cruzamos las calles de Córdoba y aquel mar de pueblo, y me decía él, mira Chávez, la mayoría jóvenes, es una nueva ola, porque no son los viejos camaradas
ya de barba blanca o cabello blanco, que fueron a ver a Fidel. De cuando en cuando había uno. Era un mar de gente joven, allá en el gran campus de la Universidad de Córdoba. Y yo le dije, Fidel, yo no voy a hablar, eres tú, han venido es por ti. No, tú tienes que hablar. Bueno, está bien, yo no quería hablar, yo quería era oírlo a él. Más bien yo decía, yo debería estar allá abajo entre los muchachos, oyéndote. Al final yo hablé, lo más rápido que pude, media hora. Y después aquel gigante, y ¿cómo se llama? Le pusieron una bufanda porque el frío arreciaba con las horas. Y aquel Fidel y aquella magia y aquellos muchachos electrizados y aquella ovación. Fue ahí cuando él dijo, entre tantas cosas, Chávez, dice, Chávez es muy generoso con el imperio, él es un maestro para manejar la palabra, porque yo había dicho minutos antes, este siglo caerá el imperialismo. Entonces Fidel dice, es muy generoso Chávez, porque un siglo son 100 años. Estas décadas del siglo, en estas primeras décadas, caerá el imperialismo. Él fue mucho más preciso. Bueno, pero luego esa noche nos fuimos juntos al hotel, después del discurso, como siempre, a cenar y a seguir hablando, y habla, y reflexiones, y revisión de noticias. Y entonces yo le digo, bueno, yo me voy, chico, yo tengo que viajar mañana a Portugal, tengo un encuentro con Sócrates, y de ahí sigo hacia China, y después Vietnam. Entonces él me acompaña, como siempre, hasta el ascensor, y tú sabes que las despedidas con Fidel son largas. Él va y le pone la mano a uno por aquí, y en la puerta se para media hora más, por lo menos media hora, en la puerta. Después camina uno 20 metros al ascensor, en la puerta del ascensor 1 hora más. A veces se mete al ascensor, y dentro del ascensor media hora más. Después hasta el carro, en la puerta del carro 1 hora más. Uno tiene un pie dentro del carro y otro en tierra, y él ahí. En el avión, cuando yo me venía de La Habana, él subía al avión, un poco por las aeromosas también, ¿no? Un poco por las aeromosas y los besos de las aeromosas y tal, y la coquetería. Pero no, él recorría el avión hasta allá, hasta el final, saludaba al último muchacho allá de seguridad, allá hasta café, que él no toma café, se tomaba un café, ¿no? Saludaba uno por uno, a los pilotos. 1 hora en el avión, 1 hora y media. Un día dije, bueno, vámonos, Fidel se va con nosotros. No, me voy. Ah, él me dijo esa noche, Chávez, yo le pregunto, ¿y tú mañana qué vas a hacer? Ahí en la despedida, ya en la puerta. Entonces me dice, mañana voy a visitar Altagracia, donde el Che, y me explicó todo. Y entonces me dice, me pone el dedo por aquí, ¿y por qué tú no vas conmigo? Y entonces empezamos a conspirar ahí, 2 guerrilleros, el viejo y el menos viejo. Y yo digo, bueno, vamos a sacar la cuenta, la hora tal y tal. Al final, en cuestión de 5 minutos, dijimos, yo voy, porque me daba tiempo de rodar la cita con Sócrates en Lisboa, que no era una cita oficial. Él quería ir al aeropuerto a saludarme mientras hacíamos escala, y así se hizo. Y tenía un día yo ahí digamos de colchón para llegar a Pekín, ¿no? Lo único fue que llegué allá directo, ya llegamos directo a las reuniones con Hu Jintao y la separan. Así que nos fuimos a Altagracia, recorrimos las campiñas. Ese pueblo estaba ahí inundado de gente, no podíamos casi ni entrar al pueblo en los carros. Llegamos a la casa bonita, y allá lo primero que vimos fue al Che sentado. Oye, le dije, ahí está el Che, tamaño natural, el niño. María, tú no has ido allá, tienes que ir. Tú llegas, ahí está el Che, pero lo sentaron, el sitio donde él se sentaba es una media pared, así, una media pared,
Y entonces pero a mí me impresionó tanto, porque el escultor es un genio. La expresión, el niño así, el Che, mira, ahí está el Che Fidel. Y recorrimos al patio, y después firmamos el libro. En la firma del libro se nos ocurrió una cosa buena. Estaba él, firmamos los dos en la misma hoja, creo que es la misma hoja. Y entonces combinamos las letras. Creo que al escribir patria o muerte. Habría que ver la hoja, pero esa página tiene las dos letras. Los dos escribimos ahí, combinamos las letras y las frases, ¿no? Y nos fuimos ya en la tarde felices. ¿Sabes que Fidel me llevó hasta la puerta del avión? Extrañamente no subió, porque él sabía que yo estaba en la hora, ¿no? Él estaba pendiente, Chávez, vámonos, la hora tuya, para que llegues allá a tiempo. Fidel es puntual como yo no lo soy. Puntual, yo le dije, pareces un inglés. No, yo no soy inglés, cubano, puntual, me dijo. Yo soy muy impuntual. Entonces me dijo, es la hora. Llegamos hasta la puerta del avión, a la puerta de la escalerilla. Y entonces empezamos y se bajó, y la despedida, y una conversa. Y me dijo, bueno, una pregunta que nos dejó a todos fríos. Me dijo, bueno, Chávez, tú lo llamas a uno de ese avión, porque yo lo llamo de vez en cuando del avión. En esos viajes largos, llamo a La Habana, tal, Fidel. Una vez me dijo, solo tú y Bush hacen eso. Le dije, no me ofendas, ¿vale? Sí, la primera vez que lo llamé, veníamos de Sudáfrica, cruzando el Atlántico, por supuesto. Y entonces le digo yo a Felipe Pérez, el canciller, que venía con nosotros. Él se vino conmigo de Sudáfrica, le digo, vámonos juntos, Felipe, que tú vas a ir, ¿para dónde? Vámonos juntos. Entonces en el aire lo llamamos. Y entonces, ¿y dónde estás tú? Aquí, a 30.000 pies, tú sabes, no sé qué. Y tú llamas ¿de dónde? Del avión. Entonces se queda en silencio un segundo y me dice, solo tú y Bush tienen esa facultad, ese privilegio. Le dije, no me ofenda, no te equivoques, tal. Entonces él me dice ese día en Córdoba, ya en Córdoba, el aeropuerto de Córdoba, regresando de Altagracia, de haber vivido con los viejos amigos del Che de niño, llegaron casi todos allá, ya tienen 80, hay uno que son muchachos, son unos muchachos, ¿no? Un grupo de ellos, traviesos, son unos chicos, ¿no? Bueno, entonces Fidel pregunta ya en el avión, bueno, Chávez, tú lo llamas a uno de ese aparato, ¿y cómo hago yo para llamarte? Y empezamos a parir el número del teléfono del avión que nadie se sabe, ni los pilotos. Yo llamé al piloto, mire, tuvieron que llamar a Francia, a la fábrica del avión, al código, a ver cuál es el código para llamar de tierra por fin que le dieron a Fidel un número larguísimo como una culebra. Este es el número que tiene que marcar aquí, pero eso duramos como media hora para buscar el número del avión. Yo creo que fue una excusa de él para alargar más la conversación. ¿Habían hablado alguna vez antes Fidel y usted el Che? Muchas veces, muchas noches en La Habana, aquí también en Venezuela. Bueno, por aquí pasamos con Fidel y yo le iba hablando a Fidel de quizá todo esto que te he hablado, de Sabaneta, de la Marqueseña, del puesto de mando, del pueblo. Y entonces en todas esas conversaciones, sí, siempre estuvo presente ahí el Che. Incluso Fidel una noche me explicó muy bien cómo fue. Yo le pregunté, mira, ¿cómo fue lo del Che? ¿Qué tú me puedes...? Y él hasta con un gráfico me explicó todo lo que él dedujo de las investigaciones y de todo, bueno, lo del camino del Che en Bolivia hasta la escuela de la Higuera. Pero muchas veces hablamos del Che. El Che también fue médico y en ese tiempo que ejerció la medicina también empezó a hacer algunos apuntes, quiso escribir un libro sobre la medicina social. Criticó los modelos de medicina que existían en América Latina. Yo le preguntaría si usted cree que el Che como que renace también en estos médicos que andan hoy por la selva, por las montañas de Venezuela, de Bolivia. Sí, el Che. Claro, el Che, tú sabes que renace lo que murió, ¿no? O lo que dejó de vivir. El Che nunca murió, en verdad. Nunca murió. En nosotros, los militares revolucionarios y bolivarianos,
vivió siempre durante los 70, durante los 80, los 90, la rebelión nuestra del 4 de febrero, y las canciones de Ali Primera. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Esa canción recorrió, y nosotros en los cuarteles la llevamos, los cuarteles, que los soldados la oyeran. Caminando entre valles y montañas. ¿Te acuerdas, María? ¿Qué más? Para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante Che, te mataron. Y eso era con una guitarra, Entonces él vive siempre. Bueno, y en Cuba más que aquí, 1.000.000 de veces más que aquí, y en Argentina, pero sobre todo en Cuba y en el mundo, ¿no? Ahora, en estos médicos, tú dices, claro, en estos médicos el Che vive con más intensidad, o se hace vida con más intensidad, se multiplica. Uno se consigue los médicos de Cuba, y ahora también algunos venezolanos ya en Bolivia, en Centroamérica, aquí en Venezuela. Nosotros caminamos, si nos fuéramos caminando ahorita en cualquier dirección, no pasaría mucho tiempo si que consiguiéramos grupos de personas. Y si tú les preguntas, aquí mismo, por aquí, por este camino allá, arribita, está un caserío llamado Quebrada Negra. Ahí hay 2 médicos cubanos. 2 médicos cubanos. Si bajas por aquí por la carretera está Veguita, Barrancas, Maca, Sabaneta, hasta La Pura, hasta Puerto Nutria. Por toda esta sabana está el Che. En esos médicos, pues, que como ellos juraron, seremos como el Che, son como el Che, dedicando su vida a servir a los demás, a aliviar las penas de, sobre todo de los más pobres, ¿no? Ayer usted en el Aló, hablando de Barrio Adentro, hablando de los médicos, esbozó un concepto, y usted habló de la medicina guevariana. ¿A qué se refería? Bueno, esa medicina guevariana, porque él es el símbolo de esa medicina social, de ese desprenderse incluso del médico verdadero. Debe ser como el soldado verdadero. Un médico que cobre para atenderte, que te cobre, y si tú no tienes dinero no te atiende, no es médico, es un mercenario, igual que un soldado que defiende esta colina, pero si le pagan. Si no le paga el país o el gobierno, no defiende nada, la deja en manos del enemigo. Eso no es un soldado, es un mercenario. Entonces es el concepto del médico, del soldado que entrega su vida crísticamente. Eso es lo que yo pudiera llamar, y se me ha ocurrido, la medicina guevariana, pues. Bueno, además por tener más vivo al Che Guevara, ahora como médico, yo no como el guerrillero, pero uno pudiera hablar también del guerrillero guevariano, o del soldado guevariano, ¿ve? Del joven guevariano, del estudiante guevariano, del trabajador guevariano, de la patria guevariana. El Che es uno de los seguidores de Bolívar. Bolívar, cuando hablamos aquí de bolivariano, estamos englobando. El concepto bolivariano engloba lo guevariano, engloba lo fidelista, lo zamorano, lo nuestro, pues. Es como la confluencia de todas esas corrientes en una sola gran vertiente revolucionaria. Usted y Fidel han hablado de que se formen 40.000, 50.000, 100.000 médicos en 10 años. ¿A dónde están mirando? ¿A qué horizonte? ¿A qué punto miran cuando se les ocurren esas cosas? Bueno, estamos mirando, estamos sintiendo primero, concibiendo y mirando por tanto, avanzando por tanto, avanzando. La mirada es como el faro, uno camina, uno concibe, uno batalla, ¿no? Y la mirada es como el faro, decía, como el faro. Entonces, ayer estábamos recordando una frase del Che, cuando él le dice a Fidel, ¿no? Él le dice a Fidel, creo que es el último mensaje que manda el Che a Fidel,
antes de que lo asesinen, cuando dice, díganle a mi esposa, y le manda un mensaje a mis hijos, díganle a Fidel que él verá una revolución triunfante en América Latina. Nosotros andamos haciendo concreción, carne y hueso, aquel sueño del Che ya a punto de irse a la eternidad. ¿No? Es eso, el compromiso de Sandino, conformar o formar o ayudar a formar al menos 200.000 médicos en esta década. Vamos cabalgando duro para lograr la meta, pero no solo el médico, es el concepto integral de la medicina social, es la ciencia, es la tecnología, las investigaciones, el equipamiento. Ejemplo de ello, Cuba, Venezuela, pero también por ese camino va Bolivia. Ayer veíamos la gran victoria en el Ecuador. Anoche conversé con el presidente Correa y él pregona el socialismo del siglo XXI. Y ahí está Daniel de nuevo de presidente. Es decir, más allá de los hombres, son los pueblos los que empujan, los que abren caminos de nuevo. Creo que se está cumpliendo eso. Creo que el Che le mandó el mensaje a Fidel antes de morir, minutos antes, pero fue para todos nosotros. Díganle a Fidel que algún día, que él verá algún día una revolución triunfante en América Latina. Llegó el día, pero es lo mismo que dijo Bolívar antes de morir. Bolívar antes de morir, traicionado, echado de aquí, echado de Bogotá, casi asesinado en Bogotá, asesinado el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Entonces Bolívar dijo, algún día, Bolívar dijo, el gran día de la América, de nuestra América aún no ha llegado. Llegará el día. Yo creo que llegó el día. El día es el comienzo del siglo XXI, primera década del siglo XXI. Como que se han cruzado, se han juntado todas las corrientes de siglos aquí para hacer posible esa realidad, esa revolución que ya el Che presentía, veía. Y los médicos, las escuelas, los niños, en las escuelas bolivarianas, en las escuelas cubanas, el deporte, la salud mental, la salud física, el ambiente, la agricultura remontando, la producción de alimentos, viviendas dignas para el pueblo. Esa es la revolución. Es el fin último de la revolución, porque la revolución no es andar con un fusil, o como en nuestro caso, después de haber andado con fusiles, buscar el camino que fue por la vía táctica que vimos y que explotamos al máximo, la vía electoral. Esa es la vía. Ahora la revolución, la otra guerrilla. Sí, es la otra guerrilla, pero la revolución tiene un fin último. Los principios y los objetivos de largo plazo, decía Bolívar, darle la mayor suma de felicidad al pueblo. Y esos médicos de la medicina guevariana, ¿no? Son eso, llevarle la mayor suma de felicidad, de bienestar a la comunidad, a los pueblos. En la clausura del Foro Social Mundial, usted, parafraseando al Che, dijo, hay que crear 1, 2, 3, muchas Bolivias. Yo creo que se estaba adelantando también en un plazo muy breve algo que está ocurriendo. Ahí tenemos el triunfo en Ecuador. ¿Cómo visora usted el futuro de América Latina? El futuro llegó. El futuro creo que llegó, está aquí. Lo tenemos aquí. Y yo creo que el futuro, que es hoy, no mañana, es un gran desafío y es una gran oportunidad. ¿Es ahora o habrá que posponer los grandes cambios económicos, políticos, sociales, morales, para 100 años más? Por eso, más que mirar el mañana, sin dejar de prever siempre el mañana, porque hay que mirar siempre el largo plazo, el mediano plazo, pero decía el mariscal Sucre en Ayacucho, antes de la batalla, le dijo a sus tropas allí, soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana. Entonces, el futuro, también lo dijo el Che, en su momento lo dijo, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Ahora, ese futuro para mí está aquí hoy, es lucha, es desafío y es victoria. Nosotros estamos demostrando que sí es posible transformar las condiciones terribles de la América Latina. Nosotros estamos demostrando que sí es posible derrotar al imperialismo como Cuba lo hizo,
con distintos métodos en su momento, y lo sigue haciendo, y ahora junto a Venezuela, junto a Bolivia, y cada día seremos más los que estamos entrando en una alianza nueva, lo que llaman los gringos allá el eje del mal, pero no es ningún eje del mal, es el grupo, es la alianza de los revolucionarios del nuevo siglo, y ahí Fidel con nosotros, ahí el Che con nosotros, y todos ellos con nosotros. Así que el presente es eso, lucha, pero también lucha y victoria. No estamos hablando de una utopía. Es posible construir, es posible transformar y construir un socialismo como el Che lo decía. El Che rompió con el dogma marxista. Y hace poco hablé con Fidel largo en La Habana, en mi más reciente visita, que hablamos 6 horas. Creo que la mitad fue hablando de eso. Así que, mira, Félix, ¿no? Creo que yo me tengo que ir. Sí, ha sido pero excelente. Hemos hablado suficiente por ahora. Solo te respondo de esta manera, un poco para tratar de cerrar todo lo que hemos hablado y los sentimientos que gracias a ustedes me han inundado el alma en este lugar y en este momento que vivimos de batalla y de victoria. De batalla y de victoria. Y Fidel lo dijo también, ese genio que es Fidel. Un día le dije yo en una de esas reuniones, y le digo yo, patria o muerte, venceremos. Me dice, estamos venciendo. Es decir, ya no es venceremos, es que estamos venciendo. ¿Usted se ha sentido guerrillero de Fidel? Sí, yo soy de la guerrilla de Fidel. Yo soy de la Sierra Maestra. Y yo soy de la Quebrada del Yuro. Bueno, y aquí estamos. 5 décadas han pasado, y hoy más que nunca está vivo el Che Guevara en estos montes, en estos ríos y en este corazón de soldado guerrillero. Hasta la victoria siempre, estamos venciendo. Fidel, nos dijo el Che una gran realidad, una gran verdad. Fidel, dijo el Che antes de morir físicamente, díganle a Fidel que algún día él verá una revolución triunfante en América Latina. Yo te digo, compadre, díganle a Fidel desde la Marqueseña que aquí estamos triunfando y seguiremos triunfando. Venceremos y estamos venciendo, mi comandante. Comandante, Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria.